¿Qué dice el versículo 15? Una vez más dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Qué es algo que no está frío ni caliente, no? ¿Qué es? Tibio. Dice, la palabra de Dios dice: ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios aborrece lo tibio, la tibieza en sus hijos. Es algo terrible. Nos recordamos las enseñanzas que hemos escuchado, de que hablan de aguas que llegaban a la Odisea de un lado y de otro lado. ¿Se acuerdan, hermanos? Estudiar eso, que venían de acueductos, a ver si lo digo bien, que venía el agua, y de un pueblo venía agua fría, helada, para llegar, y de otro lado llegaba agua caliente, hirviendo, para llegar a la ciudad. Pero cuando llegaba el agua fría, helada, ya cuando llegaba, ya no estaba fría, helada, ya se había entibiecido. Y cuando llegaba el agua caliente, ya cuando llegaba a la ciudad, ya no estaba caliente, ya estaba tibia también. Y así el Señor compara a sus hijos, los que no están fríos ni calientes, tibios. Hermanos, usted y yo sabe para qué sirve algo que es tibio. No tiene mucho uso, muy poco uso se le saca agua tibia o cualquier cosa tibia. Así como les hablaba hace un instante, que le decía de ir y comer un plato de comida. Cuando usted va a un lugar y le preparan un plato de comida, o aún en su casa o donde esté, si le preparan un plato de comida caliente, recién salido, tortillas calientes, frijolitos, todo ahí recién salido calientito, ¿verdad? ¿Cómo se los come uno? Bien a gusto. Pero que le saquen un plato frío, los frijoles fríos, huevo frío ahí, una tortilla ya tan fría, ya se endureció, ándale, aprovecho, y uno está, ¿cómo está? ¿Cómo se lo va a pasar? Bien a gusto, ¿no? Oh, sí, está bien sabroso, gracias, hermano. ¿Verdad que no? Pase difícil, uno se lo pasa. Solo si uno tiene demasiada hambre, pues a un frío se lo echa. Ya cuando tiene uno hambre, pues no importa ni lo frío ni caliente, nomás lo que quiere uno es comer. Pero cuando uno no tiene ese hambre y usted le sirve en un plato que no tiene la temperatura que debe tener, no es lo mismo, no es el mismo satisfecho comer. Si usted va a un lugar y va a pagar y caro y le sirven así, ¿qué va a hacer usted? Pues no lo va a reclamar. Oiga, esta comida pues está fría, no me pueden traer un plato, por favor, el plato calientito de la comida. Y quizás no lo diga tan suavecito así, a lo mejor usa otras palabras, porque uno se molesta cuando tiene hambre y llega a un lugar y paga y luego le traen, ¿cómo está? No, ¿cómo van a traer esta comida? Y uno viene y yo pago, pues no estamos pidiendo gratis, va a decir uno, estoy pagando. Quiere que le sirvan bien la comida. Entonces nosotros, hermanos, si no somos fríos ni calientes, entonces ¿qué somos? Tibios. Y así podemos agradar a Dios, hermanos. No es posible. Por eso la palabra de Dios dice que Dios aborrece la tibieza. Por eso la palabra de Dios dice aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Y escribe el ángel de la iglesia, lo desea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero porque estaban en una tibieza espiritual, no se puede agradar a Dios. Dice la palabra de Dios que los vomitará. Así dice la palabra de Dios. Al Señor le da asco el hijo o hija que espiritualmente es tibio. Y podemos leer y entender que ahí se dividen fácil en 3 etapas de la vida espiritual de cada uno de sus hijos. Podemos empezar con la primera, la fría. Las personas que se encuentran en un estado de frío, así como leemos, es los que no, en su mente ya no distinguen entre lo bueno ni lo malo. Creen que todo es igual. Van a una iglesia que son trinitarios, lo mismo. Van a otro que son del nombre, pues todos somos iguales. Hago algo, voy, no voy, sale lo mismo. Voy a la iglesia, no voy, pues
podemos ver lo mismo. Han entrado en su corazón, se ha enfriado. Ya no distinguen entre lo bueno y lo malo. Son las personas que han en su tiempo conocido la verdad de Dios, la palabra, quién es Dios. O tal vez han conocido, ¿verdad? Pero ya no sienten nada. Ya el corazón se ha enfriado. Por eso si faltan a la iglesia, si faltan al templo, si no oran en su casa, si no ayunan, si no leen su Biblia, no estudian, ya no sienten nada. No sienten como que algo falta, ¿no? Están a gusto, están en su vida normal, diaria, su vida cotidiana, no sienten nada ya. No leen, no oran, no ayunan, no buscan de Dios, no buscan los hermanos, no buscan congregarse. Ya tienen un corazón frío para Dios. Esa es la etapa de los que andan frío en el espíritu. A tales tampoco yo creo les interesa cambiar su estilo de vida. Se sienten bien dónde y cómo están. Y yo he hablado con hermanos así, y a mí algunos hermanos me han dicho, hermano, sí, después hermano, después. Yo hablé con un hermano, dice, ahorita hermano, es que estoy empezando, me parece que era el año pasado, dice, hermano, es que ahorita estoy empezando un negocio y tengo que echarle ganas, y ya después que ya me ponga bien fuerte en el negocio, ya después voy a llegar al templo. Eso era el año pasado, no ha llegado al templo, y aquí estamos. Y sigue el hermano bien entrado, bien trabajador, responsable en su trabajo económico, de cuidar a su familia, está bien entrado. Pero ¿qué tal con la vida espiritual? Y no nomás la vida espiritual de él, de su familia. ¿Qué va a pasar en ese caso? Es un peligro para los hijos de Dios que estemos fríos. Quizás a unos dicen, a ellos se les puede llamar cristianos, solo Dios sabe. Pero nosotros pues, les tenemos que dar gracias a Dios que Dios nos ha ayudado, hermano, que nosotros no hemos caído en una de estas etapas de ser fríos en nuestra vida, de ser indiferentes con el Señor. Porque no es que los hermanos anden en algo mal, no es que los hermanos anden caminando que hoy se fueron al alcoholismo, se fueron a las drogas, se fueron al mundo. No es que están, pero se han hecho indiferentes a las cosas de Dios. No es decir, pero no son malas personas, no. Nadie que estamos aquí somos malas personas, pero con que seamos indiferentes o solamente ya ignoremos las cosas de Dios, ya estamos en peligro de que cambiamos de la etapa de ser fervientes para el Señor o calientes para Dios espiritualmente, de ser fríos o ser tibios, de ser fríos o tibios, lo que la palabra de Dios habla. Dice, ahora, donde leímos de la tibieza, sobre esta etapa, hay personas también donde se encuentran algunos cristianos. Y lo que hemos podido entender, lo que podemos decir es que hay personas tibias, hijos de Dios, los que se les interesa más por lo de la carne que por lo espiritual. Es lo que hemos visto. Quiero leer aquí en el libro de Romanos, si damos unas hojas para atrás, capítulo 8 y verso 5. In the book of Romans, chapter 8, verse 5. Dice la palabra de Dios, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que se conforman al Espíritu, de las cosas del Espíritu. En el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 5, lo leemos otra vez, dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Conforme al Espíritu se ocupan. Es una de las cosas que mencionó el hermano Néstor, no en esto, pero mencionó que cuando leemos una escritura debemos de dar la explicación, porque quizás no todos entienden. ¿Qué se quiere decir? Se ocupan conforme lo espiritual, pues las cosas que nosotros conocemos,
¿Qué es las ocupaciones de nosotros, los que somos hijos de Dios, usted y yo, nuestros hermanos? Espiritualmente hablando, ¿nos ocupamos de qué? Pues de las cosas de servir al Señor, buscar de Dios, de orar, de ayunar, de escudriñar la palabra de Dios, de congregarnos, de buscar a nuestros hermanos, de ayudar en la iglesia, ayudar a los hermanos en la iglesia, hacer nuestra parte, ser constante con el Señor. De eso nos ocupamos. Ese es el lado espiritual. Así dice la palabra de Dios. You can put it in English if you want, brother. Romans chapter 8 verse 5, or I don't know if you already did. Así dice la palabra de Dios. Los del Espíritu dice, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. ¿De qué? Se ocupan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los de la carne, pues se ocupan los de la carne. Pero ¿qué nos habla del Señor Jesucristo? Que nos ocupemos de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? De ahí hay crecimiento, de ahí hay fuerzas, hay entendimiento, hay palabra. De ahí el Hijo de Dios, dará fuerza espiritual para caminar. Porque si nomás le damos de comer al cuerpo y no le damos a la carne, pero no le damos de comer al espiritual, al espíritu, nada de espiritualidad en nosotros, ¿qué va a pasar? A rato lo de la espiritualidad ya se terminó y solo queda el lado carnal. Y ahí nomás está uno ocupándose del lado carnal. Es todo. Y el lado espiritual, pues como dicen, cuando alguien es anémico, todo anémico, que dicen, todo débil, todo frágil, ahí batallando, físicamente hablando. Cuando uno se hace anémico, ¿cómo está? Está mal, no tiene fuerzas físicamente, no tiene esa urgencia, no tiene ese ánimo, está debilitado el cuerpo. Así se hace el Hijo de Dios, espiritualmente hablando. Si no alimentamos nuestra vida espiritual, así se pone el Hijo de Dios, nomás debilitado, arrastrando los pies y no haciendo las cosas que nos debemos ocupar. Y así pasa el que es tibio. Se interesan más por lo de la carne, menos lo espiritual. Tales hermanos quizás conocen a Dios, pero no lo involucran en sus vidas diarias. Hacen todo con sus propias fuerzas, no buscando hacer la voluntad de Dios. Los tibios sufren porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo quieren hacer. Tienen su propia agenda, sus propios pensamientos, sus propias metas. No son las metas de Dios. Sus prioridades de tales no es hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, haciendo crecer su propio ego. Creen que pueden servir a Dios a su manera. Y este estado, hermano, el estado de tibiez, es el peor estado para el Hijo de Dios. Leímos aquí que dice una vez más, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es lo peor, la tibieza espiritual, hermano, para los hijos de Dios. Lo peor. Y en eso vemos que en este tiempo ha surgido una vez más, también ha surgido en muchos hermanos que conocemos, que yo conozco, están bien animados para buscar de Dios. He hablado con hermanos últimamente también que están muy motivados, muy animados para buscar de Dios. Y yo digo, gracias Señor, porque ya aunque vemos hermanos que están desanimados, están flojeándole, están fatigándose, están ahí arrastrando los pies, pero gracias a Dios que hay hermanos que están fervientes en el Espíritu de Dios. Gracias a Dios. Que aunque vemos la tibieza en algunos, pero vemos también los hermanos que son constantes con Dios, que buscan de Dios, que no se desaniman, aunque tengan lucha, prueba también igual que todos, pero están fortalecidos con la ayuda de Dios, porque se han llenado el alimento espiritual para aguantar la lucha y la prueba. Pero usted y yo, hermanos, físicamente, si no nos alimentamos bien,
¿Cómo va a estar uno físicamente si no comemos lo que uno debe comer? No puro, ¿cómo se dice la palabra? Cuando uno come puro papitas y sodas, ¿cómo se llama eso? Chatarra, gracias, man. Pura comida chatarra. No estamos hablando así, oh sí, me lleno de pura de estas chatarra, comida y pizzas y papitas y todo eso es lo que se vende en las tiendas. Si uno come puro de eso, no está fortalecido físicamente, no está vitaminándose, no está ganando calcio, no está ganando todo lo que uno ocupa para el cuerpo físico, para estar sano. Hay muchos que se ocupan puro, tienen la caja lleno de papitas, lleno de maruchanes, lleno de toda esta comida y todo el día se la pasan, pero no agarra la fuerza del cuerpo físicamente, lo que necesita, porque ¿qué necesitamos? Fruta y verduras. El cuerpo ocupa fruta y verdura, fruta y verdura. ¿Qué hace el hispano? Muchas veces nosotros nos pura, ¿qué era la palabra? Chatarra. Y nunca pensamos en una fruta o verdura, pura comida chatarra todo el día. Y sodas todo el día. Coca tras coca, por eso hay tantos hermanos con diabetes, presión alta, colesterol alto, todo alto, menos lo espiritual. Porque así se alimentan. Tristemente, porque esa es nuestra cultura. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Como vamos a decir, pues yo no sé. Así como yo decía de niño, ya no sabo. Pero sí sabemos lo que debemos de hacer. Y así, hermanos, si nos alimentamos de esa forma espiritualmente, puro chatarra, nomás que Dios es bueno, que Dios nos ama, que yo soy hijo de, nomás lo puro bonito, ¿qué alimento vamos a tener? Cuando tenemos la lucha, la prueba encima, ¿qué pasa el cuerpo cuando está debilitado? Pues cae, ya, ahí me quedo tirado. Y así el lado espiritual, si estamos tibios, llega la prueba, la lucha, la necesidad, el dolor, tristeza o enfermedad, ¿qué pasa? Lo espiritual cae, porque no está alimentado con palabra de Dios. Ahí donde leemos el libro Romanos, dice de ocupándose en las cosas espirituales, en eso se ocupa. Por eso, hermanos, hacemos el esfuerzo de llegar a los servicios, ver los hermanos, ir a escuchar. Hay muchos hermanos que no les gusta escuchar tampoco. No, yo ya he leído toda la Biblia, ya lo conozco, he estado en iglesia toda mi vida, yo ya no, que otra vez repasando lo mismo, otra vez diciendo, ya lo sé todo. Y tenemos privilegio de escuchar hombres de Dios que tienen mensaje de Dios. Hay que aprovechar, sentarnos y, Señor, háblame. Así como hoy, yo le doy gracias a Dios, ahí pude estar, ahí en el servicio, ahí en Tijuana, estar ahí, hermano Néstor, con los demás de los hermanos. Qué privilegio tenemos, hermanos, de sentarnos a la mesa y que Dios nos sirva el alimento para nuestra vida espiritual. Qué privilegio tenemos, porque eso, hermano, nos va a dar fuerza. Porque el día de mañana, cuando hay lucha, prueba, necesidad y otros están cayendo, Dios lo va a sostener a usted, porque está haciendo provecho del tiempo para el lado espiritual. ¿Qué pasa con los hispanos? Nosotros físicamente, ¿qué no nos gusta comer? Puro pan y pura carne. Así, todos nuestros platos es lo que queremos, lo fuerte. Pan y carne, pan y carne, pan y carne. Pero no hacemos espacio en el plato para la verdura. Nomás lo que es pesado, más esto es para llenarme. Pero no es lo que el cuerpo demanda, no es lo que el cuerpo necesita. Y en lo espiritual también hay muchos hermanos, van a lugares y no se llenan de lo espiritual. Están en sus iglesias, canto tras canto, tras canto, tras canto. Cantan más tiempo que lo que se predica la palabra de Dios. Cantan más tiempo de lo que oran. Cantan más tiempo de lo que buscan de Dios. Cantan más tiempo de hablar de lo bueno de Dios. Se dedican a eso. Y se llenan, cante, cante, dance, 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 canto, dance, dance, dance. ¿Y lo espiritual dónde queda? Uno no se puede llenar lo espiritual de puro danza y canto, hermano. Hay tiempo para cantar, hay tiempo para danzar y glorificar a Dios, pero el alimento fuerte, ¿qué es? La palabra de Dios. Eso es lo que nos hace crecer espiritualmente y no nos permite caer en la tibieza. Porque si comemos pura comida chatarra, después, por eso muchos se enferman. Y ya cuando va el doctor, pues ¿qué es lo que se alimenta? ¿Con qué? Pues en las mañanas me hago una maruchan calientita y a mediodía me como unas papitas bien picosas con y limón arriba. Pues dice,
Tiene que comer fruta y verdura, sí, pues le exprimo limón en la maruchan. No, hermano, eso no es suficiente. ¿Qué va a decir el doctor? Va a decir, no, pues ¿cómo? Eso no está bien, necesita comer bien, comida, frutas, verduras, comida saludable. También nosotros, los hijos de Dios, tenemos que alimentarnos bien. ¿Cómo hacerlo, hermano? Debemos acercarnos más a Dios para que nos dé de su calor y podamos ser calientes. Así podremos servir a Dios. Yo me recuerdo de aprender de eso de nuestros hermanos que ya no están con nosotros, de verlos caminar, empezando en mi casa, ver mis padres, en la iglesia, ver nuestro pastor, hermano Efraín Senior, y otros pastores que ya no están, cómo servían fervientemente y apasionadamente. Y yo creo que algunos se recuerdan escuchar mensajes de nuestro pastor, hermano Efraín Senior, cuando hablaba y enseñaba con detalle cómo ser apasionados por Dios. Yo creo que algunos todavía se pueden recordar de los que estábamos en ese tiempo, porque yo sí me recuerdo hablaba de ser apasionados. Yo sé que otros no tuvieron el privilegio, no estaban en ese tiempo, pero es una de las cosas que el hermano enfocaba. Él decía, me recuerdo una vez que decía, mi mensaje más básico es que si alguien quiere aprender qué predicar, qué enseñar, qué compartir, es de ser apasionados por Dios. Él mismo lo dijo, su número uno, más enseñanza, más práctica, más básica, que él se refería siempre, estar apasionados por el Señor. Yo lo escuché y eso es lo que vimos en su vida de él y en la vida de muchos más de nuestros hermanos que vinieron antes de nosotros para abrir camino, para enseñarnos, para guiarnos, para darnos enseñanza, para nosotros también poder ser lo mismo. Es estar apasionados. Eso es ser calientes para el Señor. Cuando estamos motivados para servir al Señor, hermanos, es lo que Dios quiere en nuestra vida. Que podamos sentir una urgencia de buscar de Dios. Tengo necesidad de orar, tengo necesidad de ayunar, tengo necesidad de leer la palabra de Dios, tengo necesidad de congregarme, de estar en las iglesias, de ver mis hermanos, de escuchar mensajes, de escuchar la voz de Dios. Tengo una necesidad, una urgencia. ¿Cómo es, hermanos, cuando usted tiene algo urgente en su vida? ¿Cómo hace? Está motivado, se mueve, hace lo que tiene que hacer. Es que falta esto, tienen que ir, y esto de acá y eso allá, en el trabajo, en la casa o en la familia. ¿Cómo hace uno? Se mueve. No hay nada que puede pararlo. Uno está con urgencia, es que algo, hay una necesidad grande. Así nos ponemos, vámonos rápido, hay que ir, porque es algo urgente. Imagínense, hermano, usted tiene una emergencia y le marca 911 y le dicen, pues a ver si alguien llega por allá en 2-3 horas. ¿Usted cómo va a estar? Oh, está bien. Y si alguien está lastimado, enfermo, pues ¿qué usted va a hacer? No, mejor lo levanto yo y lo llevo yo mismo, porque hay una necesidad, una urgencia de que alguien reciba ayuda médica. En México yo sé que dicen, y en otros países dicen que si llegan tarde, muchas veces horas después, si es que llegan. ¿Y qué hace cuando esa persona tiene gran necesidad y no llega la ambulancia? Pues está en peligro de morirse. Nosotros también, hermanos, si nosotros no tenemos una urgencia en nuestra vida de buscar de Dios, nos ponemos en peligro de que nuestra vida espiritual caiga hasta lo más bajo, hasta la tibieza, de entrar en una tibieza que no sirve para nada. Es triste, hermanos, que el Hijo de Dios puede caer en esa etapa de su vida espiritual, de ser tibio. Es un peligro que existe hoy en día más que nunca. ¿Por qué? Porque como les mencioné antes, hermano, el enemigo está con todo. El enemigo no está descansando. El enemigo no se toma su siesta como nosotros. El enemigo no toma su break. No. Hoy no voy, hoy no puedo estar, hoy no voy a orar, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy tengo que descansar, mañana, ya, o para la otra semana. El enemigo no descansa, hermanos.
Así como esos lugares que usted ve que están abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, nunca cierran. Hay lugares así. ¿Por qué? Porque no quieren perder ni una oportunidad para ganar dinero. Y nosotros, los hijos de Dios, con más razón, no descansos. Yo me acuerdo, una vez yo le dije eso a mi papá de niño. Estaba chamaquillo, yo no sé, 9, 10 años, algo así. Y siempre, como le digo, siempre yo me crié en mi casa, siempre estando en iglesia, mínimo 5 días a la semana. ¿Usted cómo iba a estar así, hermano? ¿Cómo piensa si usted estaba 5 días a la semana? En servicio, en oración, en casa, en la iglesia, en viaje. ¿Cómo usted se iba a sentir? No, hermano, pues ya eso es demasiado, pues hay mucho que hacer y hay esto y lo otro. Pero así yo me crié por años y años en mi casa con mis papás. Así era. En ese tiempo, muchos de nuestros hermanos, así era. Así era la forma. Y los servicios muchas veces no eran de 1 hora, 2 horas. Muchos de los servicios donde nosotros asistíamos podían ir 4, 5, 6, 7 más horas. Los que estuvieron en el tiempo de hermano Efraín, sí, a lo mejor se pueden recordar. Yo me acuerdo, estábamos en servicios en Salinas. Yo no sé si a alguien más les tocó en esos años. Yo estaba muy jovencito, pero me acuerdo que llegaban las 11 de la noche, las 12 de la noche, la 1 de la mañana. Llegábamos a dormir 2, 3 de la mañana. No sé, ¿alguien más también experimentó en eso? Yo sé que no soy el único que puede decir, es verdad. Y hermanos, yo cuando me pongo a hacer memoria de esos tiempos, le digo al Señor, danos eso otra vez. Esa urgencia, esa necesidad de buscar de ti, de estar en tu presencia, de no querer ya decir, ok, hermanos, vámonos, danos, pon eso en nosotros que necesitamos de ti, acercarnos a ti, sentir tu presencia, oír tu palabra, pon eso en mí, Señor. Que yo no se me olvide de dónde tú me pusiste, dónde tú me sacaste. Es que yo tenía esa necesidad de escucharte. Yo, hermano, siendo un niño y creciendo de joven, y me recuerdo bien, le doy gracias a Dios por esa memoria, que todavía puedo recordarme de esos días, esos servicios, viajando aquí, viajando en México, de niño, acompañando a mis padres, acompañando a nuestro pastor anciano de allá en México, de estar en servicios medianoche todavía, siendo niño jovencito, y ver a nuestros hermanos que ya Dios nos ha recogido, cómo se esforzaron para poder llevar el mensaje al pueblo en muchos lugares. Yo digo, Señor, pon esa urgencia en mí. Ayúdame, Señor, que no se me olvide de lo que yo ya he experimentado, lo que yo ya he recibido, lo que yo ya viví, que tú me diste ese privilegio. Porque, hermano, la palabra de Dios lo dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá ese es frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el Señor, ayúdame a no llegar a ser tibio, porque es un peligro real, hermano, en la vida de los hijos de Dios. Nadie puede decir, oh no, yo no. Vemos los que son calientes, fervientes en el Señor, caminan con sus pies sobre la tierra, pero con sus ojos puestos en Dios. Quieren ser imitadores del Señor Jesucristo. Desean estar apasionados por Dios y así servir a Dios y ser ejemplo para otros también, para que aprendan y quieran servir a Dios con la misma pasión que Dios ha puesto en ellos. Y yo le pido al Señor, ayúdame, Señor, de aprender lo que yo escuché, lo que yo recibí de niño, de joven, y que no solo yo, pero todos mis hermanos podamos tener. Y por eso muchas veces, cuando hemos escuchado pastores antes, pastores en este tiempo, nuestros hermanos que predican y exhortan el pueblo, exhortan a los hermanos, esto es lo que se ocupa hacer, esto es lo que se necesita, esto,
Uno de los hermanos que me creo que exhortaba mucho al pueblo, que tuve también el privilegio de conocer, era el hermano Agustín Partido, que también era un hombre de carácter para servir a Dios. Sirvió a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Dio lo máximo, lo que él pudo para servir a Dios. Y así, ellos, nuestros pastores ancianos, nos demostraron a nosotros de ser que imitadores de nuestro Señor Jesucristo, así como ellos lo hicieron, apasionadamente buscando de Dios. Y en este tiempo más que nunca, hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque está entrando un espíritu pesado en las iglesias, en todas las iglesias. Yo he hablado con diferentes pastores, diferentes hermanos en diferentes lugares aquí en México, en iglesias, y hablan y dicen, comentan de lo mismo, que Dios nos ayude, porque hay tiempos, hay momentos que ha entrado un espíritu pesado que está desanimando a muchos hermanos, haciéndolos que flaqueen, haciéndolos que se aflojen, haciéndolos que sienten lo pesadez, que no caminar. Y hay muchas formas que eso entra en la vida de los hijos de Dios. Una vez es física, otra vez es espiritual, otra vez es, como dicen, es en la mente, en los pensamientos, pero de muchas formas. Hermano, cuando uno es enfermo, no siente el ánimo para buscar de Dios. Yo se lo digo por experiencia, porque cuando yo me siento mal, lo único que quiero hacer es acostarme. Y muchas veces cuando estoy ahí acostado, estoy nomás orando, Señor, ayúdame, pero no siento esa urgencia. Oh Señor, quiero alabarte, quiero glorificarte, quiero servir. No, siento un pesado físico del cuerpo que está batallando con dolor o enfermedad. Y yo le doy gracias a Dios que pudimos estar en Tijuana y nos vinimos directos del templo, cruzamos la línea, gracias a Dios, y vine pisándole ahí la camioneta, así como me dijo el hermano, como que fuera atrás de una herencia. Así nos vinimos. Y ya mi esposa decía, bájale poquito, está haciendo muy recio, porque sentí una urgencia de estamos en la iglesia y hay que cumplir nuestros deberes con el Señor. Lo primero es lo primero. Así como mi papá una vez que le dijo al doctor, Señor, es que usted ya necesita descansar. Y quizás yo no sé si es correcto o no era correcto, no sé, pero me acuerdo, le dijo, ya tiene que descansar, ya no debe de estar en la iglesia, ya no debe predicar, ya no debe ser pastor. Y mi padre le respondió, dijo, voy a descansar cuando muera. Yo no sé si es correcto, no, yo no lo digo, lo escuché de mi padre. Yo no sé si eso es buena forma de pensar o buen sentir, pero si es la forma de servir al Señor con todo, pues estoy de acuerdo. Si es la forma de servir al Señor y hacer su voluntad, pues sí estoy de acuerdo. Si es la forma de servir al Señor y poner Dios primero y todo lo demás atrás, entonces sí estoy de acuerdo. Si es la forma de decir, pues voy a hacer con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi poder, voy a servir al Señor, pues entonces sí estoy de acuerdo. Si es la forma que lo dijo mi padre, pues sí estoy de acuerdo. Que cuando ya termine nuestro tiempo aquí en esta tierra, hermano, pues ya no hay necesidad más. Ya no hay necesidad de buscar de Dios, ya no va a haber necesidad de ir al templo, ya no va a haber necesidad de leer la Biblia, ya no va a haber necesidad de orar por los hermanos, ya no va a haber necesidad que voy a ponerme a ayunar y a escudriñar, no, porque el tiempo se nos ha dado ahorita para hacer todas estas cosas, como leemos en el libro de Romanos, ocupándonos de lo espiritual. Ahorita es el tiempo que Dios nos ha dado para hacerlo. Ya cuando terminemos aquí, hermano, pues ya no, ya el tiempo se acabó. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra de Dios que hemos leído cuando habla de Lázaro? ¿Se acuerdan? ¿Qué era? ¿Cómo sufrió Lázaro? A ver si me recuerdo bien. Tenía su cuerpo lleno de llagas, los perros llegaban y le lamían. Amén. ¿Qué sufrimiento? ¿Cómo pasó? Y vemos lo que la palabra de Dios decía de el hombre rico,
¿Se recuerdan de lo que decía el hombre rico? Que cuando murió, ¿dónde se fue? ¿Quién se recuerda? ¿Dónde? A la verna, a la misma, ¿Y qué decía? Le pedía al Señor, ¿qué pedía? levantó sus ojos estando en tormento y miró a Abraham y le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que remoje la punta de su dedo en agua y venga y me refresque mi lengua porque estoy en tormento. Y le respondió, dijo, los de allá no pueden venir para acá y los de aquí tampoco para allá. ¿Y qué él pidió? ¿Y cómo, hermano? Porque hay una grande división Amén. entre ustedes y nosotros. Amén. Y él todavía pidió, pues, regrésenme para ir y hablarle a mi familia. Y Abraham, ¿qué le respondió? Dijo, pues si no le hacen caso a los hombres de Dios, a los apóstoles, ya tuvieron su oportunidad. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, la oportunidad de escuchar. Todos podemos decir amén. Dios ha puesto muchas personas en nuestra vida, pastores, que Dios ha puesto para hablarnos la palabra de Dios, para instruirnos, para enseñarnos. No vamos a llegar un día y decir, Señor, otra oportunidad. No, pues Dios va a decir, ya se te terminaron esas oportunidades. En tu vida te di muchas, pero no las aprovechaste. ¿Qué dice la palabra? Fuese frío o caliente, pero no tibio. Y por eso le pedimos al Señor, ayuda. Yo le pido al Señor, ayúdame, Señor, de guardarme, de llegar en una tibieza espiritual, de que se me haga igual si busco de Dios o no busco de Dios, si yo sea indiferente en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Yo le pido, Señor, ayúdanos, porque eso es lo que está pasando en muchos hijos de Dios en nuestras iglesias. Hay muchos hermanos batallando espiritualmente, cercas y lejos, en todas congregaciones. No es en una, no es en dos, en todos lados. Porque el enemigo, él sabe el tiempo preciso, está a la mano. Y pues, ¿qué quiere hacer? Es destruir los más cristianos posibles. Y por eso, pues, enfocándonos en la iglesia, entre nuestra vida espiritual, cómo caminamos, cómo servimos, el tiempo que ponemos para lo de Dios, buscar lo de Dios primero, el tiempo que ponemos para orar, para ayunar, para leer la Biblia. Pues, hermanos, pues, así como han dicho los pastores antes y lo decimos hoy en día también, la repetición es muy importante en nuestra vida. Y muchos vamos a decir, yo lo decía de niño, imagínense, hermano, yo lo decía de niño, ese mensaje ya lo escuché, pero yo era niño y ese mensaje ya lo escuché el mes pasado, hace 6 meses, el año pasado el hermano habló. Pero la repetición es tan importante porque somos humanos y necesitamos la repetición para que nuestra mente siga enfocando en lo mismo. Porque cuando paramos de repetir la palabra de Dios es porque ya está la muerte encima. Pero mientras que tenemos vida, hay que repetir, hablarlo de Dios, hablar de sus bendiciones, hablar de su misericordia, hablar de sus promesas y hablar que si nosotros no somos obedientes, también hay consecuencias para los hijos de Dios. Hablarlo y repetirlo y compartirlo y nunca parar, hermanos. Porque el día que paramos es muy peligroso para los hijos de Dios. El día que paremos de hablar de Dios, de glorificarlo, de hablar de sus maravillas, de sus misericordias y de sus promesas, es un peligro para nosotros. Porque hay muchos cristianos hoy en día que se llenan sus vidas con cosas de la carne. Y así se la pasan. Yo soy cristiano, pero tengo esto. Yo soy cristiano, pero me voy a pasear. Soy cristiano, pero estoy acá. Soy cristiano, pero estoy en esto, estoy en acá. Hermano, es un peligro para los hijos de Dios que dejemos eso entrar en nuestra vida. Porque después va a ser más influyente eso de la carne que de lo del espíritu.
y vamos a estar más jalados por los lados de la carne que el lado espiritual, lo de Dios. Y vamos a dedicar 1 hora a ir a la iglesia, y acá pasamos allá en la playa, en el mar, en la montaña, días y días, y decimos, oh, qué bendición de Dios de estar acá en la montaña, qué bendición de Dios. ¿Qué importa, hermanos, si pasamos 20 días en la montaña y 5 minutos de verdad buscando a Dios? No sirve de nada. Y hay muchos que hacen excusas, no, es que voy con la familia, es que estamos con los hermanos, y que vamos acá y que vamos a... Hermano, es un peligro en la vida espiritual para los hijos de Dios. Porque cuando personas, o hablando de cristianos o hermanos que hacen eso, llenar su tiempo con todo lo de carnal, son excusas porque tienen problemas espirituales, por eso lo hacen, por eso viven de esa forma. Y es un peligro. Los hijos de Dios, hermanos, recuérdense, nosotros si nos dedicamos al paseo, a buen tiempo y bien agradable, y vamos y venimos y dice esto y para allá y para acá, el tiempo es corto aquí en esta vida. Yo pienso, usted igual que yo, si usted piensa en hacer una inversión, cuando usted invierte económicamente en algo, sea una casa, sea un carro, sea en bolsa de valores, ¿qué es lo que espera de regreso de esa inversión? Lo mismo, ganancia. Es lo que uno espera, la ganancia. Si dicen, pues dame 10,000 y se te va a multiplicar en 1 año, vas a tener esta cantidad, y uno piensa, oh, ok, pues yo le invierto entonces, porque uno que espera la ganancia. Pero si le dicen a alguien, pues dame 10,000, en 1 año te regreso el 10,000, y uno va a decir, pues eso aquí a mí ¿a qué me ayuda? Pues mejor me guardo los $10,000 y ya, todos ahí están igual. Pero siempre alguien cuando invierte quiere ganancia, hermano. Si usted invierte en su vida espiritual, es lo que va a recibir, ganancia de parte de Dios, cuando usted invierte en su vida espiritual. Pero cuando uno invierte en lo carnal, no va a ganar ganancia, nomás va a ganar un pasatiempos, nomás va a ganar en tiempo que se pasa y se pasa, y después no se ocupó en las cosas de lo espiritual. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo en las iglesias, entre hermanos. Y podemos ver las historias de la palabra de Dios y ver dónde quedaron nuestros hermanos judíos en tantas ocasiones que fueron desobedientes a Dios y se fueron por otros caminos y otros pensamientos y dejaron lo principal. ¿Se recuerdan en la palabra de Dios cuando Dios sacó a nuestros hermanos los israelitas de Egipto y les mandaba maná? ¿Se recuerdan? Desde el cielo les caía maná diario para su alimento diario. Llegó al punto, usted se recuerda bien, igual que yo, que hemos leído muchas veces esa porción, que llegó al punto desde que cansaron del maná, se cansaron del alimento del cielo, ¿no? También hay hermanos en la iglesia que han estado por tiempo, o a lo mejor unos no tanto tiempo como otros. Yo le doy gracias a Dios, ya voy 37 años desde que me bauticé, gracias a Dios, que se me hace muy poco, pero son 37 años, y hay hermanos que tienen mucho miedo y ya están cansados, ya están fatigados de la iglesia.